Saludos a todos, bienvenidos a nuestra cuarta clase en línea, en la cual veremos aún problemas de ecuaciones, pero con una dificultad un poquito mayor. Va a ser una clase un poco más práctica que la anterior, en la cual vimos los fundamentos. En esta ocasión vamos a ver dos problemas en los cuales vamos a incrementar la dificultad. Bien, el primer problema de ellos dice: la edad de un padre es el doble que la de su hijo. Si entre ambos suman 51 años, ¿qué edad tiene el padre? Bien, una vez que tenemos ya planteado el problema, entonces vamos a proceder a recordar que para resolver un problema siempre se debe de utilizar tres etapas. ¿Cuáles eran estas etapas? La primera etapa, que era la etapa del planteo. La segunda, que era la etapa de la resolución. Y la tercera, que es la etapa de la respuesta. Estas tres etapas siempre deben de funcionar de manera encadenada. Si una de ellas está mal, todo el problema está mal. Por ende, tenemos que poner mucho ojo e ir haciendo bien todas las etapas. La primera etapa, que era la etapa del planteo, entonces, que va a ser una etapa en la cual vamos a transformar lo que está de manera escrita, de manera verbal, a lenguaje algebraico. Entonces vamos a ir pensando qué podemos hacer. Bien, nos dice entonces: la edad de un padre es el doble que la de su hijo. Por ahora sabemos que tenemos dos personajes que intervienen, que van a ser el padre y el hijo. Es lo primero que sabemos de acá. Luego vamos a ver que tanto la edad del padre como la edad del hijo, ninguna de las dos se conoce, en ningún momento me la mencionan. Por ende, voy a empezar diciendo que las dos edades van a ser X, ya que ninguna de las dos conozco. Eso es lo primero que voy a hacer. Entonces, cuando yo quiero plantear un problema, lo primero que hago siempre es comparar las incógnitas. Y para compararlas, tengo que darme cuenta que ambas deben empezar valiendo lo mismo. Luego vamos a aplicar ya una diferencia que va a depender siempre del problema. Entonces voy a leer el problema nuevamente para poder aplicar la diferencia. Me dice lo siguiente: la edad de un padre es el doble que la edad de su hijo. Entonces ahí ya tengo una pista para poder aplicar mi diferencia. ¿Qué me dice entonces esta diferencia? Que la edad del padre es el doble que la del hijo. Si hasta ahí están iguales, ¿qué debo yo de hacer para que el padre tenga el doble? Cuando yo quiero obtener el doble de algo, lo que hago normalmente es multiplicarlo por 2. Entonces he multiplicado x por 2 y mi resultado de x por 2, por supuesto, va a ser 2x. Habiendo aplicado eso, entonces ahora sí ya puedo saber que el padre tiene 2x y el hijo x. Estoy cumpliendo con que el padre tenga el doble que lo que tiene el hijo. Pero hay otra condición más. Me dice que si entre ambos suman 51 años, ¿qué edad tiene el padre? Entonces, bueno, me habla de que entre ambos van a sumar 51. Entonces todavía lo voy a hacer de manera verbal y voy a decir: padre más hijo van a sumar entonces 51 años. De manera verbal, esta es mi ecuación. Como yo necesito transformarla al lenguaje algebraico, voy a ir reemplazando entonces donde tengo padre, ya no voy a poner padre sino 2x, más tengo hijo, que hijo ahora vale x, y el 51 que no le puedo hacer nada. Entonces he transformado lo que tenía, la ecuación que tenía planteada en lenguaje verbal, la he llevado a lenguaje algebraico. Una vez que ya la tengo en lenguaje algebraico, he terminado la etapa del planteo y voy a pasar a la etapa de la resolución. Para pasar entonces a la etapa de la resolución, que es la etapa mecánica, la etapa más fácil, lo único que voy a hacer es resolver el problema que se me ha propuesto, ¿no? Entonces lo que voy a hacer primero era ordenar, por supuesto, es una ecuación, de un lado las incógnitas y del otro lado los números. Como ya lo tengo hecho, lo que voy a hacer simplemente es sumar. Entonces tengo 3x de un lado y del otro lado 51. Voy a despejar la x, entonces me va a quedar 51 sobre 3. Si yo simplifico, voy a obtener el resultado de 17. Una vez que ya tengo hecha la resolución, ya sé que la x vale 17, yo voy a volver al planteo para poder obtener mis respuestas. Y cuando vuelva al planteo me voy a dar cuenta que entre padre e hijo, ¿cuál de los dos vale 17? El que tenga la x solita. En este caso la x solita la tiene el hijo,
quiere decir que el hijo tiene 17 años. Y si ya tengo el valor del hijo, que es 17 años, para obtener el valor del padre, yo lo que necesito es reemplazar. Si yo reemplazo este valor de 2x que tengo acá, 2 no le puedo hacer nada, lo voy a dejar ahí, pero la x ya sé que tiene un valor de 17, entonces simplemente la voy a reemplazar. Y si yo lo reemplazo, voy a decir 2 por 17, que me va a dar un total de 34. Entonces, mediante el planteo y la resolución, ya he obtenido que el padre tiene 34 y que el hijo tiene 17. Para pasar a la tercera etapa, que es la etapa de la respuesta, lo que yo tengo que hacer ahora es observar qué me pregunta el problema. Entonces voy a trasladarme hacia el problema y voy a ver cuál es la pregunta. Me dice, ¿qué edad tiene el padre? Me está preguntando por el padre, entonces lógico que mi respuesta o mi solución esté orientada hacia la edad del padre. Cuidado y me equivoco y pongo 17, porque 17 no es la edad del padre, termina siendo la edad del hijo. Como el problema me dice que ponga cuál es la edad del padre, entonces vamos a decir que la solución del ejercicio, voy a buscar acá qué edad tiene el padre, que en este caso es 34. La solución del ejercicio va a ser, la edad del padre es 34 años. Bien, y por eso decíamos anteriormente que la etapa de la respuesta es una etapa bastante importante, porque tal como se me ha preguntado por el padre, se me podría preguntar por el hijo y también hasta por los dos. Entonces yo tengo que estar atento qué me dice la pregunta para poder yo contestar de manera adecuada. Ok, entonces, una vez que hemos terminado este problema, estoy dejando un momentito ahí a la vista para que lo puedan observar bien. Entonces vamos a trabajar un segundo problema, el cual voy a borrar este de acá ya ahora sí para poder ir planteando el segundo problema, que va a ser ya un poquito más complejo. Bien, el segundo problema dice lo siguiente. Marisa es 3 años menor que Rosa. Y Luis 1 año menor que Marisa. Si entre ellos, o sea los tres, suman 38 años, pregunta qué edad tienen cada uno. Lo voy a dejar así por cuestión de espacio. Bien, entonces leemos el problema de manera corrida. Nos dice, Marisa es 3 años menor que Rosa y Luis 1 año menor que Marisa. Si entre ellos suman 38 años, ¿qué edad tienen cada uno? Entonces, bien, al igual que el anterior, yo necesito las 3 etapas que son planteo, resolución y respuesta. Voy a enfocarme en la etapa del planteo porque, a diferencia del ejercicio anterior, en la cual solo teníamos padre e hijo, solo nombrábamos a 2 personas, 2 valores desconocidos, ahora es un poquito más difícil, ya que no tenemos 2, sino que tenemos ahora a Marisa, tenemos a Rosa y también tenemos a Luis. Entonces ahora yo me voy a dar cuenta que ya no tengo 2 valores desconocidos, sino en este caso ahora 3. Eso lo va a dificultar un poquito el problema, pero lo vamos a resolver. Bien, una vez que ya entonces me dice Marisa, Rosa, Luis, y he sacado las 3 incógnitas, entonces lo siguiente que voy a hacer es yo leer el problema y ver entre quiénes se va a ir comparando. Marisa es 3 años menor que Rosa. Lo primero que yo entiendo es que voy a hacer mi primera comparación únicamente entre Marisa y Rosa. De alguna de las dos conozco la edad, no conozco la edad de ninguna de las dos. Entonces empiezo diciendo que ambas son X, porque ambas se desconocen. Una vez que yo ya tengo
que ambas son X, las he igualado, primero se iguala siempre para poder comparar. Entonces una vez que yo ya voy a hacer la comparación entre las dos, voy a ver que la condición es que Marisa es 3 años menor que Rosa. ¿Cómo yo hago para cumplir con esta condición que Marisa sea 3 años menor que Rosa? Pues únicamente debo de restarle 3 a Marisa. Entonces ya cumplo con la condición de que Marisa es 3 años menor que Rosa. Ahora, como este ejercicio es un poquito más complejo que el anterior y tiene 3 incógnitas, yo debo tener claro y muy claro algo. Ya estos dos nombres yo los utilicé para poder efectuar una primera comparación. ¿Qué quiere decir aquello? Que una vez de que yo ya utilicé estas dos incógnitas, yo estas incógnitas ya no las voy a poder mover. Ya tengo los valores y esos van a ser los valores finales de estas dos incógnitas. Yo ya no las voy a mover porque ya las utilicé. Cualquier cambio que yo vaya a hacer tiene que ir sobre Luis. Cualquier cambio que yo vaya a hacer tiene que ir sobre Luis, porque las dos anteriores ya están establecidos. No les puedo cambiar nada a ninguna de las dos anteriores porque ya las utilicé. Cualquier cambio sobre Luis. Bien, entonces voy a ver qué condición me da ahora. Me dice que Luis es un año menor que Marisa. Ahora voy a comparar entonces entre Luis, voy a hacerlo por el lado de acá, entre Luis y Marisa. Y si voy a comparar entre Luis y Marisa, yo lo primero que debo de hacer para comparar es igualar los valores. Al principio yo lo había igualado a X porque no tenía ningún valor previo. Pero ahora, si yo quiero igualar, sabiendo que a Marisa no la puedo mover, que ese es el valor de Marisa, entonces la única forma de igualarlo es igualarlo al valor que tiene Marisa, en este caso es X menos 3. Hasta ahí cumplo con que Luis y Marisa tengan igualdad, pero aparte de aquello me da una condición en la cual me dice que Luis es un año menor que Marisa. Si ya están iguales y yo necesito que Luis sea un año menor a Marisa, lo único que yo tengo que hacer es quitarle a Luis 1. Entonces de esa manera ya he cumplido con las condiciones del planteo. Voy a seguir planteando entonces. Una vez que ya tengo planteado esta parte, lo voy a establecer todavía de manera verbal y voy a darme cuenta que Marisa más Rosa y más Luis, según el problema, suman un total de 38 años. Ahí está todavía de manera verbal. Si lo quiero llevar a forma algebraica, ya un planteo de una ecuación, entonces lo que voy a hacer es ir reemplazando. Si Marisa es X menos 3, quiere decir entonces que voy a reemplazar M por X menos 3. Si quiero reemplazar a Rosa, Rosa valdrá X y Luis valdrá X menos 3 y menos 1. Si yo quiero, no necesito poner menos 3 y menos 1, sino simplemente hago una reducción y menos 3 y menos 1, el resultado será menos 4. Si yo hago esa reducción, entonces voy a decir que Luis tiene X menos 4. En total voy a tener 38 años. Tengo ya planteada la ecuación y voy a pasar a la siguiente etapa, que va a ser la etapa de la resolución. Para llegar entonces a la resolución, lo que voy a hacer en este momento es simplemente pasar la ecuación para poderla resolver. Una vez que ya tengo la ecuación, lo que voy a hacer es trasladar las letras al primer término y los números al segundo miembro. Entonces una vez que ya lo hago de esa manera, voy a decir que todas las X se van a quedar antes del igual y todos los números van a pasar después del igual, por supuesto con signo contrario, como lo habíamos hecho ya anteriormente. Bien, una vez entonces que yo ya tengo planteado esto, voy a decir que X más X y más X va a dar un total de 3X. Y del otro lado tendré 38 más 3, que es 41, y más 4, que es 45. Una vez que he reducido, entonces X va a ser igual a 45 sobre 3, que si yo lo simplifico me va a dar un resultado de 15. ¿Qué obtengo con eso? El valor de la X. Si ya obtengo el valor de la X, ya es ilógico que yo siga manteniendo esta X. Lo que debo de hacer es irla reemplazando por 15.
Una vez que yo reemplazo todas las x por 15 en el planteo, entonces estoy en capacidad ya de saber cuánto vale cada edad de cada uno de ellos. Entonces digo, Marisa tiene 15 menos 3, que es igual a 12. Rosa solo tiene 15. Y Luis tiene 15 menos 4, que es igual a 11. Para la respuesta o solución, si me pide la edad de cada uno de ellos, entonces indico que Marisa tiene 12, Rosa 15 y Luis 11. Bien. Entonces, una vez que yo ya he hecho eso, yo ya obtengo los resultados. Y obtengo que Marisa tiene 12 años, Rosa tiene 15 y Luis tiene 11. Si yo sumo esos tres valores, me va a dar un total de 38 años, como en efecto lo decía el problema. Entonces hemos resuelto ya un problema un poquito más complejo, que es recomendable que si usted no entendió el problema así a la primera vez, aprovechando que es un video, podemos regresar, volverlo a ver hasta poderlo entender. Trate usted de verlo un par de veces, entenderlo, y luego regrese el video, vea solamente el planteo, póngale pausa, no vea la resolución y trate de resolverlo. Esa es la manera en la que usted va a poder practicar para que vaya entendiendo de mejor forma. Bien, como es un curso básico, prácticamente vamos a llegar en los problemas hasta esta dificultad. Mucho más adelante vamos a ver sistemas de ecuaciones y vamos a ver problemas ya bastante más complejos. Eso lo vamos a hacer ya unas cuantas clases más adelante, todavía no lo vamos a ver. Entonces por ahora vamos a dejar hasta ahí el capítulo de las ecuaciones, en las cuales hemos tenido 4 clases, y si usted ha estado atento a esas 4 clases, ha podido entender prácticamente todo lo que es la base de las ecuaciones. La próxima clase nosotros estaremos empezando ya con el tema de factorización. Cuando vamos a empezar factorización, entonces en la primera clase vamos a hablar básicamente de los fundamentos de la factorización. Entonces esperamos contar con ustedes para la próxima clase, y por hoy ha sido todo. Muchas gracias.